Avísame. Ya está grabando. Bueno, entonces, la cavidad abdominal está envuelta internamente por una membrana que se denomina peritoneo. Entonces, vamos a hacer la analogía entre lo que era la cavidad torácica y lo que es la cavidad abdominal. Decíamos, la cavidad torácica internamente tiene una doble hoja que se denomina pleura. Había una pleura parietal y una pleura visceral. La parietal estaba contra la pared, la visceral contra las vísceras. Bueno, acá el peritoneo va a ser exactamente lo mismo. Va a haber una doble hoja que va a estar recubriendo la pared y que va a estar recubriendo las vísceras. Por lo tanto, hay una hoja parietal y una hoja visceral, igual que en la pleura. Va a haber un espacio entre medio, igual que en la pleura. En la pleura era muy importante porque tenía que estar al vacío. Acá no va a haber problema porque no necesitamos un vacío para que funcionen las vísceras digestivas o urinarias. Lo que sí vamos a notar es que hay una cavidad entre las dos hojas que se denomina entonces cavidad peritoneal. Entonces, no confundir cavidad abdominal, que es todo, con cavidad peritoneal, que estaría entre las dos hojas de la pleura. Entre las dos hojas del peritoneo. Cuando nosotros dijimos que al corte transversal teníamos una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa, que habíamos hablado de tejido conectivo el otro día, acá esa membrana se va a denominar peritoneo. Entonces imagínense ustedes que tienen una infección intestinal. Vamos a hacerlo bien terrenal. Tengo una gastritis, tengo una inflamación de intestino. ¿Qué es lo que está inflamado? Si va de adentro hacia afuera, está inflamada la mucosa. ¿Cómo responde esa mucosa? Y la inflamación responde generando moco. Muy bien. Entonces yo voy a ver en la materia fecal moco. Si esa inflamación es muy grande, puede ser que aparte de moco secrete sangre porque están lesionados los capilares sanguíneos. Entonces, fíjense que si hubiera una bacteria que esté generando esa infección, primero va a afectar la mucosa, después la submucosa, después la muscular y por último el peritoneo. Si se inflama el peritoneo, vamos a tener lo que se llama peritonitis. Y la peritonitis va a ser grave en algunas especies, en otras no. ¿En cuáles de las especies que nosotros conocemos es más grave? Primero y fundamental en el caballo. En los equinos la peritonitis es mortal, o casi siempre es mortal. Hoy no tanto porque hay muchos medicamentos y muy buenos. Y segundo lugar vendría el hombre, donde la peritonitis es bastante complicada. Pero, como les decía, hay medios para solucionarla. ¿Qué pasa en el caso de los bovinos? Esto es importante. ¿Qué pasa en los bovinos? ¿Hacen peritonitis? No hacen peritonitis generalizada como nosotros la conocemos. Hacen por ahí peritonitis focalizada, pero no son mortales. Con esto nos va a dar pie a que podamos hacer algunos trabajos de investigación abriendo el rumen hacia el exterior y sacando material y dejándolo abierto incluso durante meses, que no le va a ocasionar la muerte al animal. Entonces, el peritoneo cambia nuestra estructura mental cuando hablamos de que si podemos abrir o no ese abdomen, al hacer una cesárea no va a ser tan complicado como en otras especies. Una mujer va a cesárea y si no se hacen las condiciones de esterilidad se muere, y una yegua también se muere, una perra también, una gata también, pero en el caso de los rumiantes no pasaría eso. Este peritoneo, esta membrana entonces que tapiza todas esas vísceras, va a hacer que se generen membranas que van a ir uniendo las vísceras con el techo de la cavidad abdominal. Voy a habilitar la cámara. Entonces, a ver, más o menos para que ustedes lo entiendan. Si esta fuera una víscera, bien redondita,
el peritoneo estaría envolviéndola a esa víscera y en este caso del primer ejemplo que voy a dar, que es el mesenterio, este que está acá, ¿qué es el mesenterio? Son estructuras de peritoneo que llevan ese nombre, mesenterio, estaría envolviendo la víscera y uniéndola al techo de la cavidad abdominal. Fíjense, uniéndola al techo. Y entre las dos hojas de ese peritoneo bajan y suben los vasos sanguíneos. Entonces, esta víscera necesita que ingrese, vamos a ponerlo así al revés, que ingrese una arteria, que egrese una vena, linfático, que ingresen nervios, pero todo a través de las hojas de peritoneo. Entonces, cuando nosotros decimos que el peritoneo va tomando forma para unir las vísceras, lo que puede ser a la pared de la cavidad torácica, al techo, o que una las vísceras entre sí, hace que esas vísceras permanezcan en el lugar donde están, no obstante nosotros volteáramos el animal. Si nosotros volteamos una vaca, en general no va a pasar nada. ¿Qué quiere decir no va a pasar nada? Que la víscera no va a girar y va a dar la vuelta. Imagínense que si girara, la víscera girara, de esta forma que suele ocurrir en el caballo, la arteria por la que está entrando la sangre y la vena por la cual está saliendo se estrangula porque rota sobre su propio eje y esa víscera se muere y el animal se muere. En el caso entonces de que nosotros hagamos, estamos haciendo un deporte, damos una vuelta a carnero, lo que ustedes quieran, las vísceras permanecen en su lugar. ¿Por qué? Porque el mesenterio lo mantiene en su lugar, porque hay otras estructuras como los omentos, ligamentos, y hay otra más que se llama el piplón, que por ahí figura, que son las que mantienen los órganos en su lugar. En una persona le sacan el estómago y pegado al estómago está el vaso. Entonces, ¿qué quiere decir que está pegado? Que tiene un ligamento que lo une. Ligamento que se llamará gastroesplénico. Entonces, así vamos a tener en la estructura de esta cavidad abdominal y a través de las hojas del peritoneo diferentes nombres, que entiendan que se llaman mesenterios, omentos, ligamentos y epiplón, que serían entonces nombres para recordar, aunque si no se acuerdan cada uno qué es, no importa. Acuérdense que son hojas del peritoneo que tienen esa función, la de ligar, la de unir las vísceras con otra víscera o, que puede ser varias vísceras, o bien con las paredes de la cavidad. Cuando nosotros colocábamos el animal de cúbito dorsal, o sea, con la panza hacia arriba, nosotros lo podíamos dividir en regiones. Fíjense, la región del medio va a ser el ombligo, la región umbilical. Esto tampoco tiene tanta importancia para un ingeniero agrónomo, pero sepan que hay cuadrantes en los que se dividen. La zona central es el ombligo. Después tienen hacia el ijar izquierdo, hacia el ijar derecho, hacia el pubis o hacia el tórax. Entonces vamos a tener 9 regiones. Entonces, si duele acá, puede ser tal cosa, si duele acá, puede ser tal otra, si duele acá, puede haber una hernia umbilical, etcétera, etcétera. En cuanto a hernia umbilical, que no se los comenté, por lo menos ahora, les comenté lo de hernia inguinal. Cuando nosotros decimos hernia, ustedes algo estarán pensando. Vieron a alguna persona que tiene el abdomen deformado. Entonces dice, tiene una hernia. ¿De qué estamos hablando? Que hay un orificio natural, ombligo, que tendría que estar cerrado, y no quedó cerrado, quedó abierto, y por ese lugar suele ocurrir que alguna de estas membranas que veníamos nombrando recién, o alguna víscera, empiece a través de la presión a vencer ese orificio y empiece a salir hacia el exterior. Va a salir hacia el exterior, pero va a estar cubierto al exterior de la cavidad abdominal, pero va a estar cubierto por la piel, obviamente, depende de lo que salga, ¿no? Ahora,
Supongamos un ombligo, bien práctico esto que les voy a decir, supongamos un ombligo de un ternero recién nacido. ¿Está cerrado? No, está abierto. Tiene que cicatrizar y va a tardar unos días en cicatrizar. Entonces, ¿qué hacemos con ese ombligo? Y bueno, mínimamente tenemos que desinfectarlo. Pero en el campo no se desinfecta. Bueno, entonces hagamos parir los terneros en invierno y no vamos a tener problemas de ombligo. Porque donde hay un poquito de sangre viene la mosca, desova, gusano, etcétera, etcétera, y hace una infección general. Las articulaciones de esos terneros se hinchan, se produce lo que se llama una onfalitis, y después las articulaciones también se toman con esa infección y después termina muriendo el ternero. Entonces, orificios naturales sería, por ejemplo, el ombligo, o podría ser ese orificio que formaba el canal inguinal, que también por donde pueden desembocar alguna víscera hacia el exterior de esa cavidad abdominal. Ahora, si yo tengo una cirugía en el abdomen, o el perro tiene una cirugía en el abdomen, o la vaca tiene una cirugía, una cesárea, y por esa herida cicatriza la piel, todo perfecto, pero por esa herida interna, por la presión, salen las vísceras, por ese corte, esa incisión que se había hecho en los músculos, eso se llama eventración. O sea que la eventración sería algo más producido por nosotros, por un cornazo, por algo filoso que cortó esa cavidad abdominal. Muy bien. Hasta acá entonces hablamos un poquito, nada más, no mucho de cavidad abdominal, por lo menos para que tengan una noción de dónde van a estar contenidos los órganos que vienen a continuación. Y los órganos que vienen a continuación son los preestómagos. Panza, rumen o herbario, primero de ellos. Redecilla, retículo o bonete, segundo de ellos. Libro, librillo también se llama, salterio u omaso. Entonces, acá tenemos los nombres más comunes, son el rumen, la redecilla y el omaso. Esos serían los nombres más comunes. Por ahí nosotros decimos librillo, ya van a ver por qué. Sinónimos que pueden encontrar en los libros y que después no sabemos a qué se está refiriendo. Vamos con el primero de ellos, el más grande, que es el rumen. El rumen es el primero de los preestómagos, el que está en contacto con el esófago, va a tener un cardias a la salida del esófago, que un orificio con un esfínter, que se llama cardias, y que tiene entre 180 y 200 litros, 250, 100 litros, dependerá del tamaño del animal, pero fíjense que estamos hablando de un barril de 200 litros metido adentro del abdomen. Y si bien está todo a presión, ocupa lo que sería el hemi, o sea, la mitad del abdomen, pero del lado izquierdo. Y acá está lo primero, consideración importante. ¿Dónde está el rumen? A la izquierda del animal. ¿Cómo accedo al rumen? Por el flanco izquierdo del animal. ¿Qué práctica o qué maniobra tengo que hacer para ingresar o cuándo lo tengo que hacer? Vamos a ver que si el animal se empasta, que se genera timpanismo o meteorismo, que hay gases a presión, tenemos que ingresar y lo vamos a hacer punzando el ijar izquierdo. Práctica que la vamos a aprender. Entonces, importante, ¿qué es el rumen? Es un preestómago, es el más grande de los preestómagos. Que ustedes digan que tiene 100 o 200 litros, más o menos, no hay problema, pero que sepan que es bien, bien grande, y va a ser más grande cuanto más estado de dilatación tenga por la cantidad de pasto, por la cantidad de agua, etcétera, etcétera. Y el rumen es la primera de las cubas de fermentación que tiene el organismo
para generar en su interior el desarrollo de los microorganismos, que son los que nos van a dar la digestión microbiana. Entonces, nosotros es como si fuera un tarro de basura. ¿Qué ponemos en el tarro de basura? Acá va el vidrio, acá va el papel, acá va el... Bueno, tenemos cada cosa en su lugar. En el caso del rumen es como un tarro de basura. ¿Qué ponemos ahí? Vegetales, semillas. Vegetales, semillas, vegetales, semillas. Celulosa, almidón. Vayan prestando atención. Yo puedo estar comiendo o dándole de comer a una vaca una hojita, un pastito, que le estoy dando celulosa. En mayor cantidad que almidón, ¿no es cierto? Porque no hay semilla. Ahora, ¿puedo darle almidón? Sí. ¿Qué come el animal en la naturaleza? Come pasto. ¿Y no come otra cosa? Y si hay algún fruto, si hay algún, no sé, pero no me imagino en forma salvaje que haya un lote de, no sé, 20 hectáreas de maíz o de trigo que el animal se pueda meter a comer. Hablamos de lo que tiene que originalmente comer el animal, ¿no es cierto? Después nosotros hacemos toda la macana vida y por haber que vamos a aprender a hacerla también. Entonces, ¿qué ponemos dentro de ese rumen? Celulosa o almidón. Pero a su vez estamos poniendo otras cosas, porque ponemos lípidos, ponemos vitaminas, minerales, todo lo necesario para el desarrollo de los microorganismos. Microorganismos que van a estar en los otros rumiantes que están pegados al ternero que está mamando. Entonces el ternero que está mamando está chupando de la teta de la madre y está ingiriendo bacterias, porque la madre se echó en el piso, había una bosta de vaca, o fue al bebedero, y el ternero lamió, tomó. Entonces, de esta manera comienza a sembrar su organismo con los microorganismos que están en sus congéneres, o sea, el ternero del otro ternero, de la madre, del padre, del otro toro, y hay una mezcla de microorganismos que hace que esos animales tengan una microflora y una microfauna especial para lo que están comiendo. ¿Eh? Y eso se tiene que entender así. Los microorganismos que tienen en tal campo son de ese campo. Si yo me lo llevo a otra provincia, habrá otros microorganismos porque va a haber otros elementos para ser digeridos. Supongamos que lo llevamos al norte y en el norte comen otras semillas, comen otros pastos. Entonces necesitamos tener otro tipo de microflora y microfauna. Entonces de eso también vamos a hablar y bastante. La cuestión entonces es que esta es nuestra primera gran dilatación y vamos a ir a la foto de la que está acá. Es nuestra primera gran dilatación. Fíjense que es un saco enorme que tiene una parte dorsal, una parte ventral, pero si a su vez nos ponemos a mirar más detenidamente, acá hay un saco, y acá hay otro saco, acá va a haber un saco, acá va a haber otro saco. Entonces, en craneal voy a tener a su vez dos compartimientos, en caudal dos. O sea que yo puedo hablar de una parte dorsal, de una parte ventral, de una parte cráneo-dorsal, cráneo-ventral, caudo-dorsal, caudo-ventral. Profe, me tengo que aprender esto. Y no, la verdad que no tiene mucha importancia para el agrónomo. Sepan bien qué es el rumen y qué va a pasar adentro del rumen. Eso es lo que más tenemos que prestar atención. Ahora, todos estos sacos, todos estos compartimientos por algo están, ¿cierto? Si no, la naturaleza no se hubiera preocupado en dividirlos. Acá nosotros estamos viendo que es bien brilloso porque está envuelto en el peritoneo visceral, vemos las venas, vemos ligamentos, estos son todos ligamentos, porque está separado de las otras vísceras, fíjense acá, todos estos ligamentos, y vemos entonces, acá está el bazo que no está separado, pero fíjense que entonces estamos viendo peritoneo visceral,
estamos viendo ligamentos que unen con otras vísceras. Acá incluso hay un ligamento gastroesplénico, aunque este no es el estómago verdadero, está acá el vaso. Y vamos a ver toda una red, como si fuera una foto satelital de un río, fíjense, todos capilares que van uniéndose a las venas, que estas venas van a ir uniéndose cada vez más grandes para llevar todo lo que se absorba a nivel del aparato digestivo al hígado. Tenemos un tubo, nace en la boca y termina en el ano. Tubo, con dilataciones más grandes, más chicas, no importa. Pero separado del tubo vamos a tener órganos, así, órganos, este es el tubo, y vamos a tener órganos que vierten su secreción a ese tubo. Esos órganos son las glándulas salivales, que las comentamos, el hígado y el páncreas. Todas las secreciones que secretan estos órganos van a ir a parar al interior del tubo. Volvemos al rumen. ¿Qué es lo importante del rumen, de lo que venimos hablando? Bueno, hasta ahora todo lo que venimos hablando, pero fundamental, no secreta sustancias. No secreta sustancias. ¿Qué quiere decir? Que no produce enzimas, porque hay que cuidar las bacterias que están en el interior. ¿Qué quiere decir cuidarlas? Y yo le tengo que brindar un ambiente óptimo para que se reproduzcan. Ese ambiente óptimo va a ser mantener la humedad, la temperatura, el pH ruminal. Bueno, entonces todo eso lo tenemos que mantener. El animal, la vaca no lo sabe, pero come lo necesario para que esas bacterias se reproduzcan de la mejor forma posible. Ahora, venimos nosotros y hacemos un descontrol en lo que le damos y cambiamos la microflora, la microfauna, con la sola modificación del alimento, porque intervenimos en el pH y porque a cierto y determinado pH algunas bacterias se mueren y otras no. Entonces, si yo tengo que mantener un pH y en el comedero no doy elección para que el animal pueda abastecerse de lo que realmente necesita, que eran los vegetales celulósicos, y bueno, el animal le va a gustar comer, es como si ustedes van y se atoran con una torta, con un helado, y bueno, después vienen las consecuencias. Y acá las consecuencias va a ser de que bajen el pH y que posiblemente pueden subirlo también, pero va a ser que generalmente bajen el pH y la consecuencia puede ser la muerte del animal. Entonces, por eso tenemos que dedicarnos más a entender la fisiología que lo que serían las partes del saco dorsal, ventral. Pero entiendan que esto se mueve como si fuera un lavarropas. Van a ver la mezcla de los sustratos con las bacterias, con el agua que ingresa, etcétera, etcétera. Si abrimos nosotros el rumen, vamos a ver que es como si fuera una toalla. El rumen es lo que conocemos como mondongo. Cuando vamos a la carnicería, lo veíamos colgado. Ahí me vino un lapsus de viejo. Lo veíamos colgado como un mondongo, ahora viene ya mucho más empaquetado en la carnicería, manteniendo el frío como tiene que ser. Pero el mondongo tiene entonces, como si fuera una toalla, tiene papilas, obviamente que no secreta nada, lo dije por quinta vez, no secreta nada, lo que sí estas papilas tienen la capacidad de absorber sustancias, papilas, absorbe sustancias, como si fuera un cactus, más o menos. Háganse esa idea, obviamente que no pincha ni nada, pero va a tener lugares con papilas y lugares sin papilas. Esto sin papila, cuando ustedes lo vean, es el callo del mondongo y es lo que separa internamente el saco dorsal del ventral, de los caudodorsales, ventral, etc. En esos lugares, esos pilares, así se los llama, esos pilares del rumen, no poseen papilas. Y el resto sí posee papilas, que es
de gran metabolismo para la absorción de sustancias. A estas papilas van a llegar los capilares sanguíneos para absorber sustancias. Bueno, ese sería el primero de los compartimientos. Después vemos qué pasa dentro de este compartimiento y cómo se mueve. El segundo de los compartimientos es el retículo redecilla. Miren, ¿por qué se llama la redecilla? Porque parece una red, parece un panal de abejas con unos compartimientos hexagonales, cuadrangulares, rectangulares, octogonales, lo que ustedes quieran, pero cuando lo vean y lo coman, se van a acordar que corresponde entonces a la redecilla, que sería el segundo de los compartimientos, el segundo de los preestómagos. Y este compartimiento es mucho más pequeño, es un 7-8% aproximadamente del tamaño de los preestómagos. El anterior es entre un 60 y un 70%, entre un 60 y un 70%, y está ubicado en la parte anterior del rumen. O sea, ¿qué quiero decir en la parte anterior del rumen? En la parte craneal del rumen. Imagínense, estamos dentro de la cavidad abdominal y habíamos dicho que en la parte anterior estaba el diafragma. Entonces, mientras tanto voy enchufando la computadora. Entonces, en la parte anterior que teníamos el diafragma, o sea que el bonete o redecilla, va a estar en la parte anterior, justamente como si fuera un bonete. Si ustedes se pusieran en 4 patas, un bonete quedaría en la cabeza. Bueno, acá pasaría lo mismo con respecto a la ubicación del retículo o redecilla, que ya por la forma que ustedes van a ver entonces esos compartimientos, no es difícil de identificar. Y en el práctico, cuando lo vean en el práctico, seguramente lo van a ver perfectamente cómo se ve en esta imagen. Y acá les dice que es el corazón. Fíjense, ¿el corazón de qué? ¿Circula sangre por ahí? No. Es el corazón de los movimientos. Ahora van a ver por qué. Pero, como siempre, lo dejamos entre comillas y después lo retomamos. Tema, corazón. No lo comenté a la mañana, lo comento ahora, que muchas veces, pero sí lo dije el otro día, muchas veces los animales levantan alambres del piso. ¿Se acuerdan que lo comenté? Levantan alambres del piso, esos alambres bajan casuísticamente, porque podrían quedar atravesados en algún lugar, bajan por el esófago, no fueron masticados, nada, y se caen, digamos, o ingresan al rumen, pasan a la redecilla, se perfora la redecilla, fíjense, se perfora la redecilla, porque esto se contrae, tiene movimiento, y esos alambres perforan la redecilla, perforan el diafragma, inmediatamente unido, sí, al diafragma está el corazón. Entonces esos alambres generan una lesión en el corazón y terminan muriendo. El animal decae, vamos, hacemos lo que sea, no lo podemos salvar, lo abrimos y encontramos un alambre que hizo una pericarditis traumática porque se perforó el retículo, o retículo pericarditis traumática. Entonces, fíjense que eso no lo podemos evitar, los alambradores dejan de todo, y nosotros también, y hay bolsas, y hay hilos, alambres, que el animal los ingiere, Así que, bueno, podría contarles algunas anécdotas, pero no da el tiempo para eso. Lo que sí es importante es lo siguiente. ¿De qué estamos hablando? Es como yo les digo siempre, paremos la pelota en el medio de la cancha, Vamos a parar la pelota, como hacía Diego, vamos a dar un pase gol. Paramos la pelota, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de los preestómagos.
¿Y quién tiene preestómago? Los rumiantes, perfecto. Pero hay rumiantes que son chiquitos, como los terneros, los corderos, los chivitos, que no tienen preestómagos, o mejor dicho, no los tienen desarrollados. ¿En quién está desarrollado? Y en el que ya está destetado o que fue despacito generando el desarrollo en la medida que fue comiendo y destetándose. Macanudo. Y entonces viene este tema siguiente, ¿eh? Que sería gotera esofágica o surco esofágico. ¿Qué quiere decir esto? Pregunta de recontraexamen. Quiere decir que los animales rumiantes, cuando son lactantes, no necesitan los preestómagos. Por lo tanto, ¿están? Sí, pero están atrofiados. Y se tienen que ir desarrollando en la medida que van a ir ingiriendo celulosa, con el proceso de fermentación de esa celulosa o digestión que van a generar las bacterias. Entonces, ¿en qué categoría ponemos al lactante? El lactante va en categoría monogástrico, o sea que funcionalmente va a tener un solo estómago, que es el estómago verdadero o abomaso. Acuérdense que el último de los preestómagos era el omaso, y el estómago verdadero se llama abomaso, estómago verdadero, o también llamado cuajar, donde se cuaja la leche. Entonces, tenemos un ternero mamando. Entonces, acá el ternero mamando, ¿qué va a hacer? Y bueno, la pregunta sería, ¿necesita los preestómagos? No. Entonces, si la leche cae y cae al rumen, porque el esófago terminaba en el rumen, pasa a la redecilla, pasaría al librillo y después al cuajar. Entonces tiene estos pliegues que ustedes ven acá en la foto, que forman como una canaleta, imagínense una canaleta en un techo, recibe la leche y la deriva directamente por este surquito, por este surco, la deriva directamente al cuajar. De tal manera que la leche no tiene que pasar acá a ser fermentada por las bacterias, porque se la comerían las bacterias. Las poquitas que haya, se la comerían. Entonces, directamente al momento de succionar, se forma la gotera o surco esofágico, uniendo el cardias con el estómago verdadero o cuajar. Entonces evitamos pasar por los preestómagos. Espero que se haya entendido. Igualmente, como para completarlo, les digo, ¿y cómo se genera la gotera? ¿Cómo se genera el reflejo de la gotera? Por succión. O sea que el ternero cuando está mamando y está succionando, se genera la gotera esofágica. Y si toma del balde, también se genera el reflejo, porque es lactante. ¿Y si fuera una vaca no se genera? ¿Una vaca adulta? Pregunta, tiempo de pensamiento, respuesta. Toda el agua que entra al rumen, ¿para quién es? ¿Para la vaca o para las bacterias? Yo digo bacterias, pero son protozoarios, levaduras, ya lo van a ver. ¿Para quién es esa agua que toma la vaca? Para el rumen. ¿Y ella? No, ella después va a ir absorbiendo de lo que le dejen las bacterias. Ajá. Y si está muy deshidratada, como pasa en este momento, que hay animales que no tienen agua en ningún lado del país, ¿qué pasa? Y bueno, ahí sí entonces se formaría la gotera esofágica para evitar que el agua caiga en el rumen y se la tomen los microorganismos. ¿Se entiende? Bueno, entonces la gotera esofágica la podemos provocar en un animal adulto porque tenga mucha sed y lo tenga que aprovechar, o también hay sales que generan el funcionamiento de la gotera esofágica, que no es la función de esta clase, digamos, que ustedes aprendan a formar la gotera esofágica. Sepan, sí, en el ternero, qué es lo que pasa. El ternero tiene que aprender a mamar del balde, tiene que aprender a tomar del balde para poder hacer todo este proceso. Bien, estamos hablando de rumen y estamos hablando de retículo, ¿no es cierto? Entonces, paramos la pelota otra vez.
Veníamos por el esófago y caímos a través del cardias en el rumen, en un lugar que se denomina atrio ventricular. Ya lo habíamos hablado el otro día, pero no importa. Lo repetimos para que quede bien en claro. Viene el esófago, acuérdense que se generaba el esófago en la faringe, viene viajando por el cuello, pasa por el espacio mediastínico, llega al diafragma, ahí hay un orificio que se llama hiato esofágico, inmediatamente que perfora el diafragma, desemboca en el atrio ventricular del rumen. Y en ese lugar está el cardias. Muy bien. ¿Por qué les dije esto? Porque ahí hay un esfínter. Entre el rumen y el retículo no hay esfínter. ¿Vamos siguiendo? Entre el rumen gigante y el retículo gonete, que está en la parte anterior, no hay esfínter. Por lo tanto, hay un orificio sin esfínter. O sea que son dos compartimientos, pero a su vez están unidos. O sea que el elemento, el alimento, mejor dicho, que está en el rumen, puede pasar a la redecilla y volver en ese mecanismo de lavarropa que yo les decía hoy, puede ir y volver. También lo vamos a ir analizando. Ahora, el retículo con el órgano siguiente, que es el librillo, que es como un libro, ahora van a ver la foto, entre el librillo y el retículo sí va a haber un esfínter, que se va a denominar retículo omasal. El orificio y el esfínter. El esfínter se va a llamar esfínter retículo omasal. Ahora volvemos a verlo porque vamos a hablar varias veces de eso. Entonces desembocamos en el órgano siguiente, que es el librillo. El librillo sería el tercero de los preestómagos. El tercero de los preestómagos. Y fíjense acá, esto está abierto y parecen, realmente son pliegues muy largos, muy grandes. Hay más grandes, más pequeños, pero es como si fueran las hojas de un libro. Todo el alimento que viene de la redecilla pasa muy mojado, con mucho líquido, pasa a meterse entre estas hojas y se empieza a deshidratar. Si nosotros ampliamos la foto, nos encontramos con esto. ¿Qué tenemos acá? Las papilas para absorber el líquido y entre medio nos queda todo el alimento con las bacterias que vienen viajando desde el rumen, redecilla, y ahí se secan. Se seca bastante, o sea, se produciría el escurrimiento del agua que tiene, es absorbida, y esa agua que es absorbida va a ir a parar ¿a dónde? ¿A dónde les parece esa agua? ¿A dónde irá? ¿Al exterior? No. ¿Va con la orina? No. ¿Va con la materia fecal? No. La tenemos que reutilizar. Va a ir a las glándulas salivales. Acuérdense que acá es importantísimo la hidratación en la segunda masticación, o sea, en la reinsalivación. Entonces, va a ir circulando esa agua en el interior del animal y uno dice, uy, la vaca genera, porque ahora lo vamos a ver, 100, 150 litros de saliva. ¿Y dónde va toda la saliva? Si tiene 150 el rumen es pura saliva. No, pará. Se está entendiendo mal. Si genera 150, absorberá 150, pero está circulando el agua. Muy bien. Entonces, entre estas hojas del librillo, o mazo, está ubicado entonces todo el material que se está deshidratando. ¿Correcto? Y entre el librillo y el órgano siguiente, entre el omaso y el abomaso, también va a haber un orificio, obviamente que lo comunique con una especie de esfínter, que algunos lo consideran esfínter y otros no. Acá después, cuando lo lean, se van a agarrar un merengue internacional,
porque el esfínter cardial, yo se los di recién en el esófago, pero en nosotros estaría entre el esófago y el estómago. Entonces, o le ponemos de nombre esfínter cardial al que está en el esófago, que está allá arriba, allá antes de todo esto, o se lo ponemos acá. Entonces, acá es donde después cuando ustedes lo lean, si lo leen con ganas, van a entender lo que dice acá. Y si no, lo preguntarán. Bueno, el aparato digestivo. Estamos hablando de aparato digestivo, ¿no es cierto? Preestómagos. Correcto. Muy bien. ¿Tienen que estar irrigados? Sí. Obviamente, como cualquier órgano, muy irrigados, arterias, venas. Lo importante acá es que las venas, esta frasecita por ahí la van a entender un poco después, pero va a ir al hígado. Todas las venas que se generen van a ir al hígado. El hígado, ustedes comen algo que está en mal estado y les afecta el hígado. Ustedes toman alcohol, les afecta el hígado. Toman un antibiótico, les afecta el hígado. Toman, no sé, un antiparasitario, les afecta el hígado. Toman antibióticos, creo que ya lo dije, les afecta el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el receptor de todas las sustancias que son absorbidas a nivel del aparato digestivo. ¿Eh? Entonces, si estoy tomando un tóxico que no es normal, y bueno, me va a sacudir un dolor tremendo en el hígado porque está funcionando mal. ¿Eh? Entonces, esto lo vamos a ver otra vez después, lo que sería la vena porta. De porta quiere decir que, quiere decir no, para que se lo acuerden, porta sustancias al hígado, está portando al hígado. En realidad es por otra cosa que se dice porta, pero no hace a la diferencia ahora. Pero para que ustedes se lo acuerden, porta va hacia el hígado. Hay otros sistemas portas, como el hipotalámico hipoficial. Por si alguno escucha va a decir, está hablando sin saber. Pero hay sistemas porta que son de capilar, vena capilar, que uno de los ejemplos es justamente este, de la vena porta hepática va al hígado, y otro sería el hipotálamo hipófisis. Bueno, eso entre paréntesis. Por ahora no nos vamos a detener. Y esto sí nos vamos a detener acá, la inervación. Vamos a poner en amarillito, la inervación. Entonces acá, esto se lo aprenden de recontra memoria. Esto. ¿Y por qué tenemos que aprenderlo de memoria? Y porque ya lo venimos aprendiendo desde el capítulo 1 más o menos. El sistema nervioso se divide en dos, el somático y el autónomo. El autónomo funciona solo, por eso es autónomo. Por eso es autónomo. ¿Qué quiere decir que es autónomo? Y que yo estoy ahora hablando y si comí una galletita la estoy haciendo la digestión. Y si comí un pedazo de queso con salame, que no fue mi caso hoy, estoy haciendo la digestión. ¿Y quién gobierna eso si yo no estoy pensando en eso? Y es un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tenía dos partes. El sistema nervioso autónomo parasimpático, que es el que está en cuestión acá, y representado por el décimo par craneal, neumogástrico o vago. Y esto tienen que aprendérselo. Neumogástrico o vago. Bueno, me quedo mal ahí. Neumogástrico o vago. Sistema nervioso autónomo parasimpático, décimo par craneal, nervio neumogástrico o vago. Este es el que genera dos funciones. Entonces ahí lo anotan recontra, entre comillas, subrayado, paréntesis, con otros colores, como ustedes quieran, dibujitos. ¿Qué es lo que hace este sistema nervioso autónomo parasimpático? Lo que va a hacer es generar dos procesos. Uno es el movimiento y otro es la secreción. ¿Por qué se genera movimiento? Porque todo lo que está en el interior tiene que ser expulsado. Entonces tiene que transitar a través de ese aparato digestivo.
Y en la medida que va transitando, se debe mezclar con sustancias que sean digestivas. Para el caso de los preestómagos, no hay sustancias digestivas. Para el resto del organismo, sí hay sustancias digestivas. Entonces, ¿qué genera el sistema nervioso autónomo a través del nervio vago? Dos funciones: movimiento y secreción. Movimiento porque hay que mezclar y trasladar el elemento, los alimentos se tienen que trasladar. Y secreción porque tiene que formar enzimas para digerir el alimento. ¿Correcto? Vamos a parar 10 minutos, tos un ratito y seguimos. ¿Parás, por favor? Sí, para.